Vamos a darle de una vez la bienvenida a nuestro gran amigo Zoilo Valdés. Zoilo, aquí estamos. Gracias por la invitación, sí, Emiliano, y con los mejores deseos de que Roberto Claudio pues se recupere prontamente y esté con nosotros de nuevo. Esos espíritus se sanan seguidos. Él no está viendo y yo sé que de una vez empieza a reírse. Qué bien, qué bien. Sí, pues gracias por la invitación. Yo entiendo que es propicia la ocasión para que nosotros abordemos un tema de tanto interés y de tanta incidencia en la República Dominicana, como es el tema de el anteproyecto de reforma fiscal que fue sometido recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso, el pasado miércoles 24 al mediodía, y cuyo depósito pues ha creado una gran expectativa en la población, dado el hecho de que el gobierno aduce que somete el proyecto luego de haberlo consensuado con actores de la sociedad y del empresariado, y sabemos todos que el Consejo Económico y Social lo que hizo fue que abandonó las negociaciones y las conversaciones, claro, porque no se pusieron de acuerdo. Precisamente por eso, porque no se pusieron de acuerdo. Entonces, quisiéramos pues compartir contigo y con los amables televidentes de Contribuyente y Sociedad algunas consideraciones que debemos hacer en el día de hoy a los principales aspectos de este proyecto de reforma fiscal. Sí, bueno, mira, yo creo que todo el mundo está esperando que por lo menos personas conocedoras como eres tú de estos asuntos, bueno, le diga a la población qué me conviene, qué no me conviene, por dónde estamos, por dónde vamos, tú sabes. Y realmente eso es parte de lo que vamos a hacer dentro del desarrollo del programa. La reforma es bastante larga. Son muchos artículos para dilucidarlo en un solo programa, pero esto pudiera ser lo que se llama una continuidad, algo detrás de... vamos a tratar algunos de los tópicos y si es necesario vamos a realizar lo que llaman una saga, ¿no? Correcto. De esto. Mira, ya todo el mundo sabe, como hemos dicho, que vamos a tratar estos asuntos relacionados con la reforma fiscal. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos ya a regresar con el contenido del programa. Muy bien. Bueno, pues vámonos. Bueno, Zoilo, comencemos el asunto. Alcance de la reforma. Bien, Emiliano, nosotros tenemos un proyecto de reforma que incluye 53 artículos y nosotros para fines didácticos y de discusión en el programa pues hemos querido traer una presentación donde dividimos los tópicos principales que toca la reforma y sobre todo traemos aquí lo que son los temas que más pueden interesarles al contribuyente, a la persona de la calle, al que no domina mucho la terminología y todo el tecnicismo que el proyecto en sí conlleva y lo que las diferentes leyes que tocan esta reforma y las leyes anteriores que se están modificando. Exactamente. La gente no entiende mucho cuando va al médico, pero si el médico le habla en términos llanos, entiende. Ahí están viendo en pantalla el alcance de la reforma ya un tanto resumido por tipo de impuestos y a quienes afectan. Y correcto, eso es lo que vamos a ir detallando, ¿no es así, Sol? Es correcto. Nosotros primero vamos a hablar acerca del impuesto sobre la renta, que pues en esta reforma fiscal pues afecta a personas físicas y las jurídicas, que son las empresas. Luego estaremos hablando sobre el ITEVIS, que es bastante importante. Que afecta también a las personas físicas, porque al final el consumidor final es el que paga los platos rotos. Correcto. El empresario solamente sirve de agente de traslado del ITEVIS, sí, pero el consumidor es quien paga al final el impuesto. Luego vamos a hablar sobre impuestos sobre el patrimonio, impuesto selectivo al consumo y finalmente haremos algunas puntualizaciones de la eliminación o suspensión que ha habido de regímenes de incentivos fiscales y especializados. Mira, Zoilo, ya y comenzando ahí de una vez con impuestos sobre la renta a personas físicas. Bueno, aquí podemos ver que en el aspecto de lo que son las personas físicas, todos los años, por la ley de impuesto anterior o la actual, lo que se hacía era que se indexaba por inflación lo que es la exención mínima contributiva, que está libre del pago de impuestos a las personas físicas. Y nosotros pues en esta reforma vemos que se va a suspender esa indexación por 3 años, 2013, 2014 y 2015. Esto significa que nosotros tenemos un monto tope de 33.326
pesos mensuales, que es lo que va a estar exento del pago de impuestos sobre la renta. Tradicionalmente, si se pasa de año a año, ese monto va incrementando, lo cual le conviene y le afecta positivamente al contribuyente porque cada año tiene un monto mayor que no paga impuestos. En esta reforma se va a congelar ese monto por 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, ahí la parte fundamental dentro de esto. Inmediatamente se le aplique un índice por inflación, como se ha venido estableciendo dentro de la ley 1192, subía esa exención contributiva y había personas que se le disminuía la parte de pago de impuestos. Es correcto. Como asalariado. Ahora que de por sí esta ley trae un proceso inflacionario, porque lo trae, indiscutiblemente que lo trae, porque hay una serie de cosas, como decíamos, hay una serie de cambios dentro de la ley, que como decíamos, quien la paga es el consumidor final. ¿Y quién es la mayoría del consumidor final? El empleado. Correcto. Los asalariados. Entonces, ¿qué te va a decir esta ley? Bueno, que sencillamente al congelarte esto, esa exención contributiva, y al tú tener un efecto por inflación, tu valor adquisitivo va a disminuir. Es correcto. Tienes menos exención, por tanto, el impuesto que tú debes pagar, en vez de cada año pagar un poquito menos, vas a seguir pagando en esos 3 años lo mismo que pagas de impuestos. La deducción a tu salario va a ser la misma, porque no se va a aumentar por el efecto de la inflación. Y te voy más lejos, también dentro de la misma ley, y eso es parte de la crítica que uno puede hacer a la ley, es que te dice 3 años, pero cuando llega el 2015, el efecto por inflación va a ser acumulado, no va a ser, la ley no dice nada. No lo dice, y tradicionalmente se ha visto de que esos establecimientos de tasas congeladas, llegado el momento de descongelarlas, surgen otras situaciones que sugiere extenderla por 2 años más. Exactamente. Como le pasa a los banqueros ahora con el 1% sobre los activos financieros productivos, de que vencía el 31 de diciembre del 2012 y ahora en esta reforma se está prorrogando 1 año más el pago de ese impuesto. Entonces, en síntesis, esto le afecta grandemente al contribuyente persona física, porque aparte de que muchos productos de primera necesidad van a subir, él no va a tener ese alivio fiscal que se supone que tendría si se indexara por inflación el mínimo exactamente, exento. Es decir, el valor adquisitivo, en vez de mejorársele, se le empeorará al empleado asalariado. Es correcto. Mira, hay otra modificación que se sugiere en el proyecto de reforma fiscal que tiene que ver con el artículo 270 del Código Tributario. Para las rentas gravadas de personas no residentes en la República Dominicana. Dice que los establecimientos permanentes de empresas extranjeras deben tributar por la totalidad de sus rentas de fuente dominicana, en adición al 10% de retención sobre las remesas de dividendos, artículo 10. Aquí, si traducimos esto, ya no para el contribuyente, persona física, sino para las empresas que tienen establecimientos permanentes, empresas extranjeras que tienen sus sucursales establecidas en el país con sus gerentes, son empresas que generan fuentes de empleo, generan tributos y pagos al fisco. Pero entonces ahora, aparte de que van a tener que pagar el impuesto sobre la renta local, también cuando remesen los dividendos van a tener entonces un adicional de un 10% que va a ser retenido en esa remesa de esos dividendos. Tú sabes que eso, viéndolo así, va a originar que muchas de estas empresas entonces no hagan una distribución de dividendos, sino que la vayan manteniendo como una ganancia retenida dentro de lo que son sus estados financieros y buscarán los subterfugios del lugar. Correcto. Lamentablemente así, los subterfugios del lugar para que esos valores, como quiera, los reciban desde el otro lado. O yo lo pondría un poco más positivo para el país. Tal vez quisieran ellos entonces reinvertir esas utilidades en ampliación o en creación de nuevos negocios, nuevas empresas que en un momento determinado tengan un tamaño que ejerzan una presión y luego por negociación y por la presión de esas empresas internacionales se puede entonces buscar una vía de remesar, tal vez con una tasa menor. Pero fíjate que eso es interesante lo que tú dices y la observación es buena, pero mientras no le creen la confianza a ese inversionista extranjero, entonces esa situación buscarán la otra, porque tenemos que irnos dentro de lo que es la realidad del empresariado. Buscarán la manera
de manejar asuntos ya no santos, si pudiéramos decir, claro, pero porque en cierto punto lo están impulsando. Claro que sí, claro que sí. Pues bien, otro elemento que nosotros quisiéramos discutir es el establecimiento de una retención del 10% a los intereses pagados a las personas físicas. Ese es el artículo 9 de la reforma sometida. Y este artículo, pues, es importantísimo que lo veamos desde este punto de vista. Antes de que tú pases a eso, lo quería, y sobre el tema sobre el punto anterior, si se paga el 29% de la inversión extranjera, ¿no? La compañía que tenga sus sucursales y toda la cosa, y el 10%, entonces se le iba a incrementar, que eso es bueno aclararlo, en un 36%. Sí, 36.10 exactamente. Exactamente. Entonces. Es correcto, sí, porque cuando la empresa paga el 29% de la ganancia, pues entonces queda una ganancia mermada por el impuesto, de ahí es que se distribuye entonces, el dividendo. ¿dónde está el incentivo a la inversión extranjera? Yo pienso que se está desmotivando la inversión extranjera con esta medida. Bueno. Es fiscalista, es recaudatoria, pero está castigando o desincentivando la inversión extranjera. Uno de los considerandos del proyecto de reforma que se sometió, luego de revisar la ley de inversión extranjera justamente, dice que se persigue con esto la homogenización, ser como justo, equiparar lo que tributaría en esa reforma el empresario local con lo que tributaría las empresas extranjeras con establecimientos permanentes en República Dominicana. Lo que pasa es que eso es diferente, los términos son realmente diferentes, porque quien paga los dividendos en las empresas locales es realmente el accionista, por lo que está percibiendo. No es la empresa. No es la empresa. Aquí se está presionando sobre la empresa directamente. Es así, y hay un detalle que la ley, uno de los párrafos dice que no por hacer estos pagos las empresas con domicilios permanentes aquí tendrán la categoría o la calidad de residentes. O sea que también los estamos castigando con ese pequeño boche. Claro, eso realmente, y vuelvo al inicio, yo creo que, y por eso estamos haciendo este programa de esa manera, yo creo que hay muchas de esas cosas que son técnicas que realmente entiendo yo, porque no he visto hasta ahora cuáles han sido los técnicos que se han consultado para esta reforma. Solamente se ha llevado a los partidos políticos, al empresariado, a qué sé yo cuánto, pero los técnicos que conocen el área de impuestos, no sé, como que no he visto a quién. Bueno, yo pienso que primero no se conocen esos técnicos, y segundo, nosotros tenemos ahora un escenario para que los consultores, los asesores, los institutos de contadores, asociación de asesores impositivos, pues vayamos a esas vistas públicas a exponer nuestro punto de vista, nuestras consideraciones, porque incluso el proyecto tendría que ser discutido con todos los sectores, incluyendo los que manejamos estos asuntos en el aspecto técnico. Exacto. Bueno, pues vamos a seguir. Bien, te decía que la tasa del 10%, la retención del 10% sobre los intereses que los ahorrantes reciban en el sistema bancario nacional, van a tener una retención de un 10%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo $1.000.000 de pesos en un banco y me gano, digamos, 100,000 pesos de interés, me van a retener 10,000 pesos. El 10% de mis intereses, ya yo voy a recibir 90,000, no 100,000. Aparte de que eso se puede constituir un crédito o un pago a cuenta si yo presento declaración a final de año. Eso fue parte de la modificación que se le hizo y se estaba hablando de eso que el Estado sacrificó una partida, sacrificó 7,000 millones. Se está hablando de que esto es un pago a cuenta, pero vamos a traducir eso. Vamos a traducir qué significa pago a cuenta y qué realmente es verdad que pago a cuenta. Bueno, pago a cuenta significa que si yo tengo una inversión y me han descontado 10,000 pesos de mis 100,000 de intereses que me gané y yo no presento declaración jurada, se queda como un pago definitivo. Ahora, si yo
pretendo tomar eso como un anticipo, un pago a cuenta, yo debo presentar mi declaración jurada de rentas personales y entonces ahí entra lo que se llama el conjunto de mis ingresos, de mis rentas grabadas y sobre un resultado económico, después de una exención contributiva que me permite la ley, entonces yo pagaría impuestos. Que si resulta, hay unas escalas, que si resulta que es el 60% de la exención contributiva mínima o si llega al 100%, o sea, hay unas escalas, pero que al final de cuentas lo que perjudica al contribuyente porque termina pagando un impuesto que no estaba pagando hasta este momento. Pero no solamente eso, porque yo te decía, vamos a traducirlo. ¿Qué gran porcentaje de la población nacional que tiene ahorritos, ahorros de tanto, de los mismos ejemplos que han sido por años de trabajo y todas estas cosas, hace declaración o califica para hacer una declaración? Muy pocos. Entonces, eso es un impuesto muy directo. Es decir, se lo venden así a la población. Se lo venden con que es un pago a cuenta, que sé yo cuánto, pero ¿cuántos? La gran mayoría, yo no quiero hablar de porcentaje porque no voy a estar especulando, pero una gran mayoría aquí le van a grabar sus ahorros, pero no califican ni siquiera para hacer una presentación de declaración. Es correcto. Entonces, eso es un impuesto directo. Eso fue vamos a llamarlo así, un allante, porque eso se va a quedar como un pago final. Bueno, todos sabemos que la reforma fiscal es pura recaudación. Sí. Entonces, al final de cuentas, el impacto que tiene en todo tipo de renta que se genere, no hay mucho de envolvimiento. Ahora, ese artículo, el artículo 9 de esa reforma, tiene algo implícito que debemos ver. ¿El secreto bancario? Pero claro que sí. El secreto bancario es una prerrogativa que tenemos en República Dominicana. Tan pronto la DGI recibe del banco información, porque está obligada a transferir la información a la DGI de que a mí me retuvieron 10,000 pesos porque tengo 1,000,000 de pesos en ahorro, o a fulano que tiene 10 millones. Entonces, en función de que esa información va pasando a la DGI sabe que yo tengo unos ahorros de tal monto porque el 10%, o sea, por regla de 3, se sabe cuánto es lo que yo tengo. Entonces, ahí automáticamente ya yo no tengo la privacidad de mis ahorros en el banco, porque ya alguien más lo sabe y alguien más me puede pedir cuenta. Ahí se levanta el secreto bancario. Mira una cosa, esto habla de los intereses, pero creo que en lo que se introdujo al Congreso ahora, no especifica solamente los ingresos bancarios, sino que los intereses bancarios, es decir, que habla de intereses. Entonces, ¿se meterán las cooperativas? ¿Se meterán los ahorros que se tengan en el Banco Central? Es decir... Bueno, hay un acápite que debemos aclarar. Sí. Hay un acápite porque... Fíjate, inclusive, lo que tú decías del secreto bancario, también está violando la ley financiera y monetaria. Hay una línea gris. Hay una línea gris porque la ley financiera y monetaria tiene parte de lo que es el secreto bancario. Entonces, aquí hay un espacio ahí como que no está claro. Exacto. No está bien definido. Entonces, primero no se define exactamente cuáles intereses. Porque la gente decía, bueno, bancario, pues me voy al Banco Central. O me voy a una cooperativa. Y te voy más lejos. Habrá gente que dirá, lo convierto en dólares y me lo llevo. Así entonces, ese es otro lío. La fuga de capitales y diríamos, el agachamiento de los capitales. Habrá gente que meterá dinero bajo el colchón. Pero no solamente la parte de bajo el colchón. Hay otra cosa oculta ahí. Y te voy a decir cuál. Las financieras informales. Exacto. Es decir, oye, un banco te da un X porcentaje. Pon tú que te dé un 7, un 8% anual. Y una informal te da un 1.5 mensual. Entonces tú dices, bueno, y allí no me van a descubrir. Se fue para allá. Tú sacrificas el riesgo. Sí, tú sabes que lo tiene, claro. Pero de todas maneras está incentivando lo que en un momento determinado ya se había corregido aquí en gran parte. Sí, la informalidad, del negocio financiero. Y otro detalle importante que es que esta retención mantiene exento los títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda, los negocios que se hagan a través de la Bolsa de Valores y por el Banco Central. Y dice,
previo a la promulgación de la ley de reforma. O sea, que si tú tienes inversiones en el Banco Central, hasta tanto no te sean redimidas por terminación del periodo para el cual tú vas a mantenerlo sin que te hagan esa retención, tanto en el Banco Central como en Hacienda o en negocios que se hayan hecho transparentados por la Superintendencia de Valores. Pero los negocios nuevos de aquí en adelante no van a estar protegidos por esto. No, pues ahí volvemos y caemos entonces en que la persona que tenga su chelito no es verdad que se lo va a llevar a un banco. Entonces, y aquí hay mucha gente, ese círculo que se genera dentro de lo que es lo que se tiene en el banco, lo que se tiene en un negocio informal, va a crear más incertidumbre. Claro que entonces, no solamente crea la incertidumbre, sino que si nos vamos más hacia adelante, va a desarrollar otra vez lo que fue aquel proceso de negocios informales que originaron que también mucha gente cayeran en desgracia total, porque sus pequeños ahorros los colocaban en un lugar, el dueño de ese negocio hizo malos negocios para colocar ese dinero y quebró. Entonces está todo el mundo en el aire. ¿Y a quién le reclamo? Bueno, tú te recordarás en los años 82, 86, en el gobierno de Jorge Blanco, que hubo una proliferación de esos negocios. Pero por eso, por situaciones como esta. Financieras informales, existía la financiera, la monetaria, Banco de Cambio Horizonte, habían como 15, y todos te daban a ti una tasa de un 2 y un 2,5 cuando el banco te daba un 1, un 1,5. Pero todo el mundo salió de un sitio para otro. Claro. Estamos repitiendo una historia. Se está repitiendo. Y es importante que tú cites los tiempos, porque repetir historia nefasta como esa, parte de lo que es una desgracia que puede originar un aspecto como este. Si no se respeta la memoria, estamos condenados a repetir los errores del pasado. Bueno, vamos a seguir entonces, que esto va bastante interesante. Bueno, la tasa de retención del impuesto sobre dividendos de las empresas fue reducida del 29 al 10%. ¿Qué significa esto? Es el artículo primero del proyecto de reforma. Mediante el artículo 11 se propone eliminar el crédito impositivo por distribución de dividendos en efectivo. Ahora, la tasa efectiva sería de un 36.10, lo que hablábamos ahorita. Sí. Porque antes había una retención de un 29% o un impuesto en la distribución de los dividendos, pero se convertía en un crédito fiscal para la empresa que lo entregaba y lo compensaba con los anticipos del siguiente periodo. Ahora, ese 29 se lleva a un 10, ya no es un 29, pero no es un crédito fiscal. Por tanto, sí, es un impuesto directo. Es directo y se convierte en un 36.10 como la contribución que hace el empresario por manejar una empresa y luego a través de esos resultados de esa empresa recibir un dividendo. También se está incrementando la tasa de retención del impuesto sobre la renta a los premios. Sí. Ahí están los banqueros, los fracatanes, las loterías, bueno, donde la gente va a decir ahora, ¿y vale la pena sacarse? Bueno, sí, vale la pena. Si yo me saco 30 millones que me descuento un 25, yo sigo contento. Está bien, pero aquí la principal, los principales jugadores no se ganan 30 millones, se ganan 1,000 pesos, se ganan 500 bueno, pero pesos. Déjame decirte, ahí hay una concesión, si se quiere, porque en ese artículo el 25% es para los premios mayores de 1 millón en adelante. Okay. Porque de 100,000 a 500,000 es un 10. Y de 500,000 hasta 1 millón es un 15. Y de 1 millón en adelante es un 25. Sí, o sea, fíjate que en esta parte no es criticando la ley, sino informando. Informando, claro que sí. No es que si está bien o está mal dentro de lo que esa parte del aspecto de la ley, sino informando lo que puede estar cambiando con respecto a los premios. A lo que ya hay, y sobre todo lo comentamos en esta forma para que, como si estuviéramos conversando con un jugador, sí, con una banca de apuestas. No, que no vaya a decir, ¿y ahora por qué me van a quitar todo cuarto? Exacto. No, esto lo va a decir la ley. Bien. Incrementa las retenciones a proveedores del Estado del 3 al 5%. Eso es interesante. Ese es el artículo 12. Ahí se origina otra situación. Esa retención, ¿ok? Me van a reconocer el valor de lo que me retuvo el Estado. Como ¿no? un crédito, un pago como a cuenta. Como un crédito o un pago a cuenta.
Pero aquí van a haber empresas que van a tener saldo a favor, que eso no tiene madre entonces. Que no van a tener la manera ni siquiera de cómo compensarlo. Entiendo yo, ¿no? Con esos valores. Y saldo a favor que van a ser eternos. Porque la ley no prevé entonces la compensación o la transposición de esos saldos a favores. Ok, ahí es donde yo digo que deben entrar la consulta a los técnicos. Correcto. ¿Por qué? Porque se ha visualizado ese 5% lo que va a representar con relación a los saldos a favores. No se ha visualizado. Eso es un valor muy alto. Es un vacío en la ley que hay que abordarlo ahora en tiempo de discusión del proyecto. Bueno. Y no dejarlo en ese limbo donde se encuentra. También este proyecto de reforma prevé un incremento de la retención de impuestos sobre premios pagados por máquinas tragamonedas. Lo mismo de ahorita, es decir, un incremento a los juegos. Que la gente sepa, sí, que si pagaba un 3% de impuestos, pues ahora es un 10%. Pero hay que tener claro un asunto ahí, Zoilo. A las tragamonedas. Pero no especifica porque ¿quiénes están autorizados? Es decir, aquí hay tragamonedas en colmado y en todas partes, aunque sean ilegales, pero están permitidas. Bueno, son ilegales y la Fiscalía cada 2 meses publica fotos haciendo una destrucción masiva de esas máquinas, sí, pero no se tranca, no se ve sometiendo a la justicia al que fabrica, instala y administra esas máquinas. Entonces, ahí caemos en la informalidad de nuevo. Exactamente. En que una ley, porque ahora déjame decirte, vamos a poner el escenario malo de la película. Yo tengo una máquina tragamonedas y pago ese impuesto. Yo estoy legal. ¿Entonces? Exacto. ¿Quién me quita a mí la legalidad? Pero ese impuesto es el pago al premio. Está bien, pero ¿de qué? ¿De mi tragamoneda? Correcto. Entonces, si yo la pago. Yo pienso que lo que están haciendo aquí es aumentándole el impuesto a las máquinas tragamonedas de casinos oficiales. Es lo que suponemos. Suponemos, pero la ley no son de suposición. Yo quise hacer el comentario precisamente por esa situación, porque si yo lo tengo y yo, pon tú que yo conozco la ley y la tengo, y digo, no, yo tengo voy a impuestos y pago, porque yo tengo mi tragamoneda. Y me vienen con un asunto de, no, yo estoy dentro de la legalidad, porque hay una ley que dice que paga los impuestos y yo lo estoy pagando. Entonces, exacto. Algo ilegal como legal, ¿no? Correcto. Es una ambivalencia. Sí. Una ambivalencia. Por eso es importante manejar esa situación. Correcto. Mira, Zoilo, la verdad es que está interesante, pero el tiempo es traidor. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a seguir en esto, porque esto no se acaba ahora. No se acaba ni ahora ni hoy. Sí, ni ahora ni hoy. Así que vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de este tema, porque la verdad es que la población necesita que se le vaya traduciendo cada una de estas propuestas, o que se vaya traduciendo esta propuesta fiscal que ha hecho el gobierno para obtener 47,000 millones. Pero no solamente eso, para poder aprobar el presupuesto del próximo año. Así que nos vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Bueno, señores, seguimos con un programa totalmente técnico. Seguimos hablando de la reforma fiscal. Zoilo, ¿seguimos? Bueno, tenemos un tema bastante interesante en el proyecto de reforma y es lo que tiene que ver con los incentivos de la ley 179, que hace pocos años, en el 2009, fue que se aprobó. Una de las conquistas, dilo bien claro. Una de las conquistas de los padres de familias que tenían que mandar sus hijos a colegios y universidades y que esos gastos voluminosos por demás no se reconocían o no había forma de reconocerse. Y esta ley 179 pues permitía hacer unas deducciones que beneficiaban el presupuesto familiar. Ahora se va a permitir solamente hasta un 10% de los ingresos gravables, siempre que no se pase del 25% del mínimo exento contributivo. ¿Qué significa eso? Que ahora usted puede tener un hijo en la universidad más cara, en los colegios más caros, y gastar en libros, en útiles, en todo lo que conlleva los gastos escolares, que lo protege esta ley, y usted puede gastar 200, 300 mil pesos, pero la ley ahora con la reforma no le va a permitir que usted presente eso con comprobante fiscal como es hasta ahora, sino que usted puede hasta un 10% de sus ingresos gravables
y que no se pase del 25 del mínimo exento. Y si el mínimo exento, que por demás va a estar congelado 3 años. Va a estar congelado por 3 años. Más no así los costos de los colegios, los costos de los... No, el efecto inflacionario que viene por todas estas reformas. Entonces usted no puede presentar como gasto deducible más que el 25% de ese exento contributivo de 390, vamos a decir 400,000 pesos. 25% de 400,000 pesos son 100,000 pesos. Entonces, sí, con 100,000 pesos usted manda al año a 3 hijos al colegio. Usted los equipa de uniformes y de útiles escolares. Eso es parte de la gran deficiencia. Entonces, escolar que tiene tú que... Es decir, lo que no te está dando, que no te da el gobierno. Es decir, constitucionalmente tú tienes derecho a recibir educación. Entonces, se está hablando del famoso 4% para educación. Correcto. Para mejorar la educación. Pero mientras tanto, en el camino ahora mismo no existe. Pero entonces ahora una conquista que se tenía también en cierta parte se pierde. Bueno, se pierde en cierta parte un gran porcentaje de ellos. Por eso. Pero lamentablemente... No la quitaron 100% porque Dios es grande. Sí, y yo pienso que esto va dirigido a clase media alta, que es quien tiene un gran gasto por un colegio muy caro, por útiles de primera, de marca, pero la capa media baja, que es la que se supone que se va a beneficiar de ese 4% de la educación, donde se van a mejorar los colegios, los alimentos, el suministro a esas escuelas públicas. Que es muy bonito soñar. Muy bonito. Entonces, mientras tanto, el que quiera aprovechar esa ley sabe que tiene una limitante. Sabe que tiene una limitante y eso lo propone. Hay algo que tú dijiste, que no debe presentar los comprobantes. Sí, tiene que presentarlo, porque el porcentaje sale de esos comprobantes que presenta. Es correcto, con los comprobantes y que no pase de un 25%. No, porque automáticamente cuando tú metas la información en el sistema, como esto va a estar parametrizado en el mismo sistema, correcto, inmediatamente tú introduzcas la información, ella te va a decir, nada más hasta aquí. Por más que tú quieras, tú puedes poner misa y nada más hasta aquí. Eso es la declaración jurada, te habla sola. Automáticamente. Te habla sola. Y tú verás gente que va a decir, pero esto no vale la pena ni siquiera. Habrá gente que lo dirá. Es así. Sí. Pero mira, hay un detalle más interesante que ese todavía, que es el tema de los patrimonios. Ajá. Tú sabes que hubo una amnistía en el 2001 y luego hubo otra en el 2005. Y desde allá se viene de amnistía tras amnistía tratando de que se transparenten los patrimonios, los ingresos, o sea, todo lo que la gente ha escondido, le han dado el chance de que se pongan en la luz pública. Sí. Pero aún así no ha sido suficiente. Y ahora, esta reforma fiscal dice que vamos a imputar los incrementos patrimoniales que no se han justificado como rentas gravadas. Y por tanto, modificar ese artículo va a significar que tan pronto se le detecte un patrimonio no declarado a cualquier contribuyente, y es muy fácil detectarlo por los registros de catastro y demás, y por los contratos que se registran en el registro civil, saber el patrimonio de activos no justificados. Seguimos. Es una renta no declarada y por tanto le van a calcular renta presunta y va a pagar impuestos. Eso es peligroso. Y te voy a decir por qué. Aquí tú dices, bueno, un incremento en el patrimonio. Pero, oye, el efecto de inflación que ha originado una casa, por decirte, una casa, vamos a mencionar un lugar cualquiera, La Pradera, que en el año 92, esa casa costó 1.200.000 pesos. Hoy no cuesta 1.200.000 pesos. 14 millones. 15. Entonces, ¿me van a imputar eso a mí? Así. Eso hay que aclararlo. Claro. Eso no puede ser así. Claro. ¿Por qué? Porque sencillamente yo lo que he tenido es un incremento por un efecto de inflación. Que no lo has realizado excepto que tú vendas la propiedad. Claro. Si vendes la propiedad, entonces, habría una ganancia de capital, pero hay que venderla. No puede ser una renta agravada por esa situación. Es decir, eso no está claro. Yo pienso que esta imputación de incrementos patrimoniales no justificados, como lo dice la ley o el proyecto de ley, no justificados significaría, primero, no reportados, no transparentados frente a la autoridad fiscal. Es que todos esos inmuebles están
transparentado, porque tú tienes un derecho de propiedad, tú tienes el inmueble, tú quizás que tomaste un préstamo por ello y sobre esa base tu inmueble está a tu nombre y todo esto. Entonces eso está transparentado. Pudieran ser aquellos inmuebles que nadie ha registrado, pero ¿quién tiene propiedades que dice eso está en el aire y no es de nadie? Regularmente está registrada, pero yo sigo haciendo el papel de interpretador de la ley, que las leyes no son interpretativas, no deben ser. Yo digo, bueno, pero es que dice incrementos patrimoniales no justificados. Entonces tradúceme qué significa justificados. Que ese incremento se basa en lo que es la inflación, pero la inflación no es justificado porque no es culpa tuya ni de tu propiedad de que adquiera valor por inflación. Entonces, eso hay que traducirlo también. Es lo que yo te estoy diciendo. Una ley no puede estar a expensa de la imaginación de quien la vaya a aplicar. Es correcto. Entonces, ahí que vamos a decir, un incremento patrimonial no justificado. Que ahora yo tengo un inmueble que antes costaba tanto y ahora cuesta tanto por un efecto de inflación. ¿Me van a aplicar aquí? No, mire, va a haber lío ahí. Y grande. Bueno, pues seguimos con la discusión de algunos aspectos importantes que tienen que ver con el impuesto sobre la renta en el proyecto de reforma fiscal. Y ahora le toca al tema de los pagos por los bienes y servicios adquiridos por un monto mayor de 50,000 pesos. Tú sabes que la autoridad fiscal, para tener una clara visibilidad y persecución del tributo, muchas empresas presentan gastos de cualquier monto amparado en comprobantes fiscales válidos, lo cual es cumplir con la ley. Pero ahora la reforma dice, no, pero a pesar de que tú tengas comprobantes válidos y cumplas con la ley, yo quiero que si tú haces un pago de 50,000 pesos en adelante, lo hagas o con cheque del sistema bancario o con transferencia electrónica del sistema bancario. Y ahí puede estar levantándose de cierta forma el secreto bancario de nuevo. Sí. Por un lado. Y por el otro, lo que está diciéndole es al contribuyente que la reforma fiscal, aparte de que eficientiza el monto a cobrar, también la calidad y la oportunidad del cobro del tributo. Mira, yo te digo una cosa, realmente viéndolo así, yo no lo veo mal. Es decir, yo tampoco. Yo no lo veo mal por un asunto claro. No es verdad que una gente va ahí tanto con efectivo. Claro, estamos hablando de un conglomerado de personas productivas de más de 4 millones de personas en el país que utilizarán diferentes metodologías de pago. Pero esto inclusive pudiera estar garantizando la inversión que hace esa persona en un bien de más de 50,000 pesos o un gasto o lo que fuera. Lo importante de esto es que la gente entienda y sepa que debe hacerse así, es decir, difundirse esa situación para que la gente no argumente que, pero yo te lo voy a pagar en efectivo. No, vamos a manejarlo con los medios que se utilizan en el país. Mira, y eso también recuerda un acontecimiento nefasto dentro de nuestra carrera, Zoilo, y es lo que ocurrió hace un año y medio con respecto a los comprobantes fiscales falsos. O no falsos, eran comprobantes fiscales valederos. Lo que no tenían era el sustento real de operaciones comerciales. Es correcto. Entonces, pero eran verdaderos porque fueron autorizados por impuestos internos. Ahora bien, cuando la gente iba y decía, mira, este es mi comprobante fiscal, ¿cómo lo pagaste? En efectivo. Ahí como que se rompía parte de la cadena. Correcto. De la cadena de comercialización. Si esto se estipula dentro de lo que es la ley, entonces esto viene a sincerizar situaciones que no deberían ocurrir posteriormente. No lo veo mal en ese sentido. Yo lo veo bien. Lo que trato al traer este punto es, primero, educativo para los televidentes. Claro. No, y por eso yo quise también aclarar la situación con respecto a eso. Correcto. Qué bueno difundirla. Difundirla. El mensaje debe ser para los contribuyentes. Señores, si ustedes tienen gastos sustentados en comprobantes fiscales válidos para crédito fiscal
y el pago es más allá de 50,000 pesos, traten de pagar con cheque, con transferencia, porque en una fiscalización la DGI puede llamarle y decirle, tiene todos estos gastos, aquí están los comprobantes, aquí está tu 606 muy bonito, todo está bien hecho. Ahora, yo quiero que tú para estas 12, 15, 20, 30 partidas, tú me traigas los cheques con lo que se pagó eso. Y si tú no hiciste eso, como dice este nuevo este artículo de la reforma, entonces van a ser impugnados esos gastos, aún teniendo comprobantes fiscales válidos. Entonces, ese es el número uno. Y número dos, que indirectamente esto le va a encarecer un poquito a aquellas personas que acostumbran a pagar efectivo, que no pagan el punto 15, le va a encarecer un poquito porque la comisión bancaria pues van a subir. Sí, pero hay que como también se está buscando que ese punto 15 se elimine, bueno. Esperemos que se elimine. Sí. Correcto. Pues bien, hay una modificación al artículo 306 sobre intereses al exterior, que es el artículo 8 de la reforma, que dice que se pagará el 10% de retención sobre todas las remesas por intereses, sean estos a instituciones financieras o personas físicas. Porque antes la retención era a personas jurídicas, en entidades financieras internacionales, pero ahora incluye también a las personas físicas. Pero ¿se ha contemplado que eso sea un pago a cuenta? No, no se especifica. No le especifica. Que déjame decirte, volvemos a la interpretación. Por eso es que yo digo que la reforma tiene muchos baches y es precisamente por la parte de no consulta a técnicos dentro de la materia. ¿Por qué? Porque si a mí se me hizo una deducción de un 10%, entonces tienen que admitírmelo, porque es una retención de mis operaciones. Ustedes me la van a estar grabando. Toda retención debería ser un pago a cuenta, excepto que la ley así lo diga. Y ahí pero ahí no dice nada. No lo está diciendo. Entonces, sin embargo, vamos al artículo 8, para ver si arrojamos un poco de luz. Dice que la propuesta de modificación de este artículo hace extensiva la aplicación de la tasa de retención del 10% a todos los intereses que se giren al exterior, sin importar que el beneficiario sea una institución de crédito o no. Por lo que, sin menoscabo de las limitaciones a las deducciones de intereses que se establecen en la propuesta de modificación al literal del artículo 287, este interés pagado a personas físicas del exterior o a personas naturales, si no son instituciones de crédito, estarán beneficiadas con esa tasa de retención. O sea que lo que está diciendo es que no se va a reconocer como un crédito, sino como un pago definitivo, porque luego dice que ese 10% de retención será sumado al 29% actual, por lo que quien remesa... Ahí vuelve y se enreda la ley. Y te voy a decir por qué se enreda nuevamente la ley. No me hablen del 29%, porque no soy persona jurídica. Exacto. Háblame de persona física. Entonces, ahí se queda en 10% solamente. Entonces, ese 10% debe ser un pago a cuenta. Para esa persona en su declaración. ¿Es así? Sí, es decir, pero no está ahí en la ley. No está. Entonces, no se aclara. Eso tiene que estar bien claro. Por eso yo entiendo que los organismos dentro del área de consultoría impositiva y ya en la ponencia que se tenga en las vistas públicas en el Congreso, se debe llevar todos esos puntos para corregir situaciones, porque esto va a originar que después cuando tú estés frente a un empleado de la Dirección de Impuestos Internos, él interprete situaciones en las cuales él tampoco va a poder saber dominar. Y ahí vienen entonces las confusiones y las interpretaciones que conllevan o falta de cobro del tributo, o falta de oportunidad, o un maltrato del contribuyente. Claro. En cualquiera de los casos. Entonces, eso tampoco está claro ahí. Es correcto. Ese artículo, el artículo 8 del proyecto de reforma, pues va a ser objeto de mucho debate. Sí. Porque recuerda que también que la actividad financiera internacional... Es que yo te voy a decir una cosa, si se sienta en la comisión con los técnicos dentro de la materia, va a originar mucho debate, porque es que hay muchas situaciones que no están tan claras y confunden. Y si confunden a los técnicos, imagínate a la población. A la población. Sí. Muchas veces la población, luego que la ley está aprobada, se asesora con los consultores
Y, sí, resulta que ya no hay mucho que hacer. No. Porque entonces uno como consultor va y se choca con la ley. Sí. Y lo último que termina diciéndole a uno, bueno, es que la ley así es que lo dice. Por eso es la oportunidad que nosotros tenemos de ir a presentar nuestras posiciones dentro en las vistas públicas. Es así. Si la cogen, vamos a eliminar muchas distorsiones. Si no la cogen, por lo menos queda el legado de que se le dijo. Se le dijo y documentarlo. Porque y publicarlo inclusive. Bueno, el Consejo Nacional de Consultores Impositivos pues va a plantear una posición al respecto de este proyecto de reforma. Y yo te voy más lejos, yo estoy dispuesto o estamos dispuestos, porque tú eres parte del programa, a difundir esa situación. Es así. Vamos a hacerlo, sobre todo nos quedan 1, 2 o tal vez 3 programas más para seguir hablando de esto, en lo que va caminando en el Congreso. Yo sé que la gente quiere que le hablen de los ITEVI, que la gente le hable del selectivo, que la gente le hable... Es más, ahí hay mucha gente que está esperando que nosotros hablemos hasta de la posible amnistía fiscal. Bueno, que eso está sonando. Sí. Eso está sonando y es una oportunidad para transparentar muchas cosas que la gente pues regularmente lo hace en un momento como este. No, además, si quieren buscar unos chelitos para tapar el déficit fiscal, ahí hay unos se consigue. Pero bueno. Bueno, pero a los televidentes que no se desesperen, que nosotros pues tenemos suficiente material para lo que es el ITEVI, lo que es el selectivo, sí, lo que es el patrimonio, lo que son todas las otras secciones de ese proyecto de reforma. Hoy el tiempo se nos ha ido en el tema de impuestos sobre la renta, pero el próximo la verdad es que tenemos que irlo llevando bajo esa temática, porque en definitiva el anteproyecto es largo. Hay ¿cuántos artículos? 53 artículos. 53 artículos, que en una hora es difícil decirlo, traducirlo y comentarlo. Es así. Así que vamos a seguir adelante. Bueno, hay una eliminación del crédito impositivo en la distribución de dividendos a los accionistas. Ese artículo 11 ya lo habíamos visto en un comentario anterior, donde al eliminar ese crédito impositivo, pues entonces ahora se pone como un 10 más el 29, que es lo que lleva el pago del impuesto de las empresas jurídicas a un 36.10%. También se mantiene la tasa corporativa del impuesto sobre la renta de sociedades en un 29 para el 2013, pero habrá una reducción gradual a un 27% en el 2015, luego llegará a un 27% en 2015, pero no regresa al 25%, que era como estaba previsto anteriormente. Se queda en un 27%. En el 2015. En el 2015. Mira, ese otro rebú. Señores, y fue parte de lo que dijimos quizá al inicio del programa. ¿Por qué prometen una cosa? Y cuando se ve la situación difícil, entonces la dejan igual. Como que aquí son eternas las situaciones, de que lo que se va a disminuir, pocas veces, muy pocas veces dentro de la trayectoria que uno tiene manejando situaciones en el área impositiva, ha visto que se cumpla con las reducciones de tasa. Y vivimos de coladera en coladera, tapando orificios que nunca terminan de taparse, y cuando tenemos ya tapado lo de esa coladera, pues entonces se abren otros nuevos y vivimos entonces haciendo parche sobre parche. Esa es la realidad de nuestro sistema fiscal y tributario. Bueno, mira, queda mucho de qué hablar, y ya allí estoy viendo que nos están haciendo señas de que se nos agotó el tiempo. Nos queda, aunque sea 2 minutos, no nos queda nada, se agotó. Bueno, nos quedan 2 minutos. Vamos a concluir esa parte. Perfecto. Pues mira, en cuanto a las tasas de impuestos sobre los premios ofrecidos en campañas promocionales, también, que es parte del artículo 12, se establece una escala a los montos de premios y sus tasas, que fue lo que te mencionaba ahorita. Los premios de 100.000 a 500.000 pagan un 10, de 500.000 a 1 millón pagan un 15 y mayores de 1 millón pagan un 25%. Eso es la misma parte de los premios. Todo el que gane algo que tiene que pagar sobre esa escala. Sí. Se incrementan las retenciones del impuesto sobre la renta en los pagos realizados por el Estado. Dijimos de un 3 a un 5%. Sí, ya ahí hablamos de la parte de la eternidad que va a ser ese adelanto. Correcto. Y también hay un tema bastante largo y complejo, que es el tema de los precios de transferencias, que se incluye en esta reforma fiscal para reforzar o darle el viso de legalidad adicional, porque eso fue
publicado y autorizado mediante la norma 4 del 2011, todo aquello que tiene que ver con cómo se manejan, cuáles son los parámetros, los procedimientos para los precios de transferencia entre entidades, partes relacionadas o entidades vinculadas. Aquí lo que no existen grandes cambios a esos preceptos ya establecidos, pero lo que se quiere es incluir para que sea entonces parte de una ley. Exactamente, que no sea solamente la norma, sino que sea parte de la ley y que la gente, los contribuyentes cumplan sobre esa base. Es correcto. Mira, Zoilo, yo creo que realmente ha sido muy interesante, pero esto es un tema largo. Todavía tenemos reforma por donde cortar. La semana que viene vamos a seguir hablando de esto y ya también tendremos informaciones sobre las vistas públicas, ya tendremos informaciones sobre a quienes se han consultado, lo que dice la comisión que va a escuchar. Yo entiendo que escucharán, pero no tengo mucha esperanza, particularmente yo. Entonces vamos a esperar que por lo menos los entuertos que hemos ido hablando se corrijan situaciones para evitar doble tributación, evitar muchas situaciones que se generan de interpretación y todo esto. Así que, nada, yo entiendo que el traicionero del tiempo nos quitó seguir hablando de esto, pero la próxima semana estaremos en esto. Bueno, Dios mediante y con el favor de los televidentes que nos sintonicen de nuevo, estaremos prestos a seguir orientándoles y ayudándoles a entender este tema de la reforma fiscal. Señores, les damos las gracias y recuerden que Roberto Claudio está un poquito aquejado de salud y por esa situación no está aquí con nosotros, pero la próxima semana es probable que lo vamos a tener aquí, él también opinando sobre esto, porque el hombre se da de ser un economista, aunque no lo sea, y no hay tiempo para más.